¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos el examen de admisión de la Uni 2023-2 en el área de álgebra. Este examen fue tomado el día 16, miércoles 16 de agosto de este año. Así que vamos a resolverlo cada uno de los problemas del área de álgebra. El primer problema nos dice: indique el número de raíces reales de la siguiente ecuación. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Para que dos funciones se sumen, se resten, multipliquen o dividan, necesitamos que tengan por lo menos el mismo dominio. Entonces, para la igualdad de funciones, también cumple lo mismo. ¿Cómo hallar en esta ecuación el dominio? Muy simple. Tendremos que hallar la restricción de cada una de estas funciones y así hallar el verdadero dominio de esta ecuación. Raíz de x más 2, raíz de x menos 2 y raíz de 3x menos 2. Cada uno de ellos tiene una restricción respectiva. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser mayor, igual que 0. Teniendo esta restricción, ya podemos resolver cuáles son sus diferentes dominios. Del primero tendremos que es x mayor o igual que menos 2. Del segundo, x mayor o igual a 2. Y del tercero, mayor que 2 tercios. Bien, grafiquemos estas tres restricciones juntas. Ponemos la recta, los tres puntos, menos 2, 2 tercios y 2. La primera sería de esta forma. De 2 tercios sería así, y de x mayor o igual que 2 de esta forma. Como vemos, los tres dominios no son iguales, pero hay que igualarlos para poder encontrar la solución a la ecuación que nos piden. Entonces la intersección será nuestra ayuda. Intersectando los tres dominios, notamos que lo único en el que los tres coinciden es que x sea mayor o igual que 2. Por lo tanto, ese será el dominio de la ecuación. X mayor o igual que 2. Listo, tenemos el dominio de la ecuación anterior. Entonces resolvamos. Primeramente podemos elevarlo al cuadrado. Como saben, elevar al cuadrado significaría que el primero más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado se iguala a raíz de 3x menos 2 al cuadrado. La cuestión aquí tienen que recordar, estudiantes, alumnos o personas que hayan entrado a la universidad pero quieran recordar la teoría, es que cuando tienes la raíz de una función y lo elevas al cuadrado, siempre va a salir con un valor absoluto. Sería valor absoluto de la función. Pero como ya la restricción ya está hecha y hemos dicho que las tres funciones son mayor o igual que 0, no hay que ponerle ningún valor absoluto. Entonces obtendremos lo que muestra la pantalla. Sigamos. Y tendremos otra vez elevado al cuadrado esta forma. Como sabemos, x al cuadrado menos 4 sería mayor o igual que 0. ¿No es así? Es positivo, no tiene por qué ir valor absoluto. Sigamos resolviendo y obtendremos una ecuación cuadrática. Cuando tienes ecuación cuadrática hay que recordar que nos dará x dos valores. Pero ¿cómo resolverlas? ¿Cuáles son esos valores? Simplemente vamos a tener que usar dos factores para multiplicarlos. Uno de ellos sería 3x, 10x y menos 2. Ahora, la cuestión es, ¿cómo sabemos que realmente son esos valores? Como hemos visto, si yo multiplico 3x menos 2 y lo sumo con 10x, nos dará 4x. Entonces, eso quiere decir que la multiplicación cruzada nos tiene que dar lo del medio. Con eso, 3x más 10 y lo igualamos a 0. Y x menos 2 lo igualamos a 0. Y obtendremos las dos soluciones de la ecuación anterior. Aquí están. Pero hemos dicho que el dominio de la ecuación anterior tiene que ser mayor o igual que 2. Por lo tanto, desechamos la primera opción y nos quedamos con la segunda. Por lo tanto, el número de raíces reales de la siguiente ecuación simplemente sería 1. Para tomar en cuenta, aquí utilizamos álgebra de funciones y dominio, intersección de dominios, para hallar la respuesta. En la número 2 nos dice: en la siguiente ecuación
determine la suma de raíces reales. Las raíces reales porque nos pueden dar también raíces imaginarias, pero al nivel en el que estamos no vamos a ver imaginarios aún. Tenemos que tener en cuenta las restricciones, porque si no restringes, te puede salir cualquier otra cosa y no será la respuesta correcta. Entonces, acá hay dos restricciones. Una de ellas es x más 5 no tiene que ser igual a 0 y x más 5 tiene que ser mayor o igual que 0. Pero son dos restricciones. Podemos tenerlo como uno, intersectándolas. Y cuando tú lo intersectas, tenemos que la única restricción que existe es que x más 5 sea mayor que 0. Así el denominador jamás será 0. Si tenemos que decir que x más 5 es mayor que 0. Entonces con eso listo podemos hacerle un pequeño cambio. X más 5 es igual a t al cuadrado. ¿Por qué le pongo t al cuadrado? Porque con un t al cuadrado es positivo, ¿sí? Y más aún, si yo digo que x más 5 es mayor que 0, entonces t cuadrado será mayor que 0. Listo. Hacemos el cambio respectivo. Aquí vamos a notar que t es positivo. Por eso es que yo, cuando pongo raíz de t al cuadrado, el cuadrado se va con la raíz y queda t. Pero como t es positivo, entonces queda 2t. Porque si no sería valor absoluto de t. ¿Sí? Pero ya hemos dicho que t es positivo y t cuadrado lo es aún más. Listo, acomodando los denominadores para que la suma sea total, obtendremos esto. Aquí podemos multiplicar 10 y hacer todo lo que queramos, ¿no? Al fin y al cabo, la ecuación sería la siguiente. Es negativa. Lo puedo acomodar y nos daría 2t cuadrado menos 25t más 50 igual a 0. Igual que el anterior, tenemos una ecuación cuadrática. Por lo tanto, hay que hallar dos factores que multiplicando nos dé la original. Y estos serían 2t, t menos 5 menos 10. ¿Cómo saber si verdaderamente son los factores? Porque podemos equivocarnos. Simplemente debemos multiplicar 2t por menos 10 y t por menos 5. Sumando nos tiene que dar el factor del medio. Por lo visto, menos 20t más menos 5t nos da menos 25t. Por lo tanto, tendremos las dos soluciones reales. T sub 1 igual a 5 medios y t sub 2 igual a 10. Por lo tanto, tendremos que x sub 1 sería más 5 igual a t sub 1 al cuadrado y x sub 2 más 5 igual a t sub 2 al cuadrado. Ok. Reemplazando valores y restando menos 10 nos daría la respuesta final, que es 385 cuartos, la suma de las raíces reales de la ecuación anterior. Tener en cuenta que aquí hemos utilizado de nuevo la intersección de dominios, ¿sí? Esto va a ser muy importante en tu vida universitaria. Las funciones ocupan un lugar muy especial. Tienen que tener en cuenta que para sumar, multiplicar, dividir, el dominio tiene que ser igual. Pasamos al número 3 y nos dice, sean las matrices A y B. Calcule la determinante de A por B. Como saben y deben recordar, la multiplicación de matrices no es conmutativa. O sea, A por B no es igual a B por A. Por lo tanto, hay que seguir, como dice, determinante de A por B. Entonces, siguiendo esa norma, colocamos A y B. Pero, ¿cómo saber si existe la matriz A por B? Hay ejemplos que no existan. La única condición que nos dicen para que dos matrices se multipliquen es que las columnas del primero sean iguales a las filas del segundo. Es la única condición que vamos a usar aquí para resolver y que sí existe. Vamos a ver. La primera matriz tiene 3 filas por 2 columnas. La segunda matriz tiene 2 filas por 3 columnas. Entonces, las columnas del primero son iguales a las filas del segundo. La matriz existe. ¿Y de qué orden es? Pues para saber el orden, simplemente tenemos que las filas son 3 filas del primero y 3
de columnas del segundo. Por lo tanto, será una matriz de 3 por 3. ¿Cómo hallarla? Muy sencillo. Simplemente tienes que tomar la primera fila del primero y multiplicarlo por cada valor de las columnas del segundo. O sea, sumarlas. 1 por 1 más 0 por menos 3. Y así. Y ese tiene que repetirlo con la segunda fila y con la tercera. A por B es de orden 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Y sería 1, 0, 8. Menos 5, 1, menos 18, menos 10, 3 y menos 14. Entonces ya tenemos la determinante. El método a utilizar será el método de cofactores. El método de cofactores se usa mucho en los cursos de ciencia, por ejemplo de física. El método de cofactores es muy utilizado para resolver determinantes 3 por 3. Van a ver por qué. Para utilizar el método de cofactores tienen que hallar primero una fila o columna, como deseen. Yo en este caso usaré la fila 1, 0 y 8. Entonces prosigamos. Tomando el primer factor, sería 1. Cancelamos su fila y su columna en donde esté ese número, y lo que no esté tachado se tiene que poner como un determinante de 2 por 2. En este caso sería 1 por la determinante de 1, 3, menos 18 y menos 14. El segundo que utilizaré será 0. Cancelamos su fila y la columna en el que esté ese número y tenemos menos 5, menos 10, menos 18 y menos 14. ¿Cuál es la diferencia del primero con el segundo? El segundo que vamos a tomar, que es 0 en este caso, tiene que ser negativo. O sea, sería menos 0 multiplicado por la determinante de menos 5, menos 10, menos 18 y menos 14. Tomando el tercer y último, cancelamos fila y columna y tendremos que es positivo, más 8. Como ven, en método de cofactores, depende de cuál fila o columna que tomes, el primero va a ser positivo, negativo, positivo en la primera fila. Y en la segunda fila será al revés. Negativo, positivo, negativo. Esto tiene una fórmula. Si quieren que la demuestre, pueden escribir en los comentarios y gustoso haré un video sobre ello. Entonces, les tiene que quedar de esta forma. Como vemos, la determinante de A por B simplemente serían, por el método de cofactores, aquello. Curiosa respuesta que nos da. La determinante A por B es igual a 0. Pasando al cuarto problema, y este creo que aquí es más analítico, dada la siguiente sucesión. X a la n igual a 24n cuadrado más 2n más 3 coseno de n sobre 3n al cuadrado, sabiendo que n es igual a 1, 2, 3, 4. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Principalmente podremos dividir. Vamos a dividir cada factor con el denominador 3n cuadrado. Vale, nos queda 8 más 2n, 2 tercios de n más coseno de n sobre n cuadrado. Nosotros no sabemos cuánto vale coseno de n sobre n cuadrado, pero ¿quién podrá ayudarnos? Ok, aparece el límite de n cuando tiene infinito de 1 sobre n es igual a 0. Este límite nos va a ayudar a solucionar lo anterior. Entonces, si el límite de n cuando tiene infinito, porque hemos visto que n va a ir creciendo en el tiempo, de 1 sobre n es igual a 0, 2 tercios de n sería igual a 0. Si lo que desean es la respuesta, pues pueden ponerlo en la caja de comentarios. Recuerden que el coseno de cualquier número siempre va a ir de menos 1 a 1. Tienen que recordar eso. Lo va a acompañar toda su vida universitaria. Coseno de n si va desde menos 1 a 1. Si lo dividimos por n al cuadrado, obtendremos lo siguiente. Ok, aquí es el método del sándwich que le llama. ¿Qué dice el método? Que si el límite del inferior es un número y se parece al límite del superior, entonces el límite que está en el medio tiene que ser ese mismo número. Para más sencillo, si yo tomo el límite de menos 1 sobre n al cuadrado, ¿sí?, y le tomo al final el límite de n cuando tiene infinito de 1 sobre n al cuadrado,
¿Qué valor nos dará? Como ustedes saben, en las propiedades del límite, cuando el límite de 1 sobre n al cuadrado, este cuadrado sale del límite. Entonces el límite se convertiría en 1 sobre n. Pero límite de 1 sobre n es igual a 0. Por lo tanto, tendremos que el límite de 1 sobre n al cuadrado es igual a 0. Como he dicho, si el límite del inferior y el límite del superior son iguales, entonces el límite del que está en el centro también lo es. Y aquí nos dice, el límite del coseno de n sobre n cuadrado es igual a 0. Y esto es una forma de demostrar límites que no se conocen. Al menos yo no conocía el límite del coseno de n sobre n al cuadrado hasta que utilicé el método. Si n tiene infinito, ahora sí vamos a ponerle en este contexto. Tiene infinito, o sea, sería 1, 2, 100, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000. Obtendríamos que la siguiente sucesión tendría a 8. Así es, converge a 8. ¿Por qué? Porque si n fuera tan, pero tan grande, ¿sí? El límite de 2/3 de n sería 0. Y como he visto acá, el límite de coseno de n sobre n cuadrado también es 0. Converge a 8. Otra sucesión, pero en este caso es una serie, una sumatoria. Aquí sí, chicos, tienen que tomar mucha atención, ya que tenemos aquí un logaritmo en base 2 de n al alfa sobre n. Es una sumatoria de n2 e infinito. ¿Por qué n2? Porque cuando n toma 1, como ustedes saben, el logaritmo de 1 es 0. Y no existe un logaritmo de 0, pero sí de 1. Y esto es igual a 0. Entonces, para que esta sucesión, nuestra sumatoria, y hay otro caso también. Si el n estuviera de 0 a 1, se hace infinito. Entonces, para ello, para evitar aquello, lo que hizo la universidad es ponerlo de igual a 2. Así se aseguras que a partir de 2 no haya ninguna confusión. Entonces podemos hallar la siguiente serie. Tendremos que n es mayor que 2. Tomar el logaritmo en base 2 a las dos partes y dividirlo entre n. Como vemos, no hay modificación alguna. ¿Por qué? Ustedes deben saber que la teoría dice que cuando tú tienes una mayor o igual en tu ecuación, si multiplicas por el negativo, este tiende a voltearse hacia el otro lado. Y más aún, si tú divides por un negativo o por un positivo, tienes que ver que este no influya en la relación de igualdad o mayor igual que o menor igual que. En este caso, el logaritmo de 2 en base 2 en los dos lados no modifica aquella condición. Y como n es positivo, cuando yo lo divida, no afectará tampoco la condición a la que hemos tomado. Bien, y miren qué obtenemos. Exacto, logaritmo en base 2 de 2 es 1. Es una propiedad de los logaritmos, ¿no? Logaritmo en base de n, logaritmo en base n de n sería 1. Entonces tendremos esto. Hasta ahí todo bien. Ahora, podemos tomarle sumatoria a los dos extremos. Eso no hay problema. Y acá tenemos una cuestión muy importante. La sumatoria de 1 sobre n, cuando n es igual a 2, diverge. Este es otro de los métodos que usamos también para obtener, cuando no sabemos si una función diverge o converge, vamos con una función que sí sepamos y esté cerca a esa función que queremos. Entonces analizamos esa función y indirectamente obtenemos la convergencia o divergencia de la función que no sabemos. En este caso sabemos que la sumatoria de n igual a 2 hacia el infinito de 1 sobre n diverge. Chicos, si quieren que lo demuestre, pónganlo en los comentarios y haré un video al respecto para ver la divergencia de esa función. Entonces, volviendo al problema, si 1 sobre n, la sumatoria de 1 sobre n diverge, obligatoriamente, no en duda, que la otra función también diverge. Entonces, ya tenemos explicado que la sumatoria de n igual a 2 hacia el infinito del logaritmo en base 2 de n sobre n
diverge, pero en este caso nos piden con un alfa. Entonces alfa es la que puede evitar su divergencia, o tal vez no lo puede evitar. Vamos a ver. Entonces tenemos esto. Propiedades del logaritmo. Tienen que recordar aquello. El que dice las propiedades del logaritmo. Cuando tenemos un logaritmo de cualquier base, ¿no? La función está elevado a un exponente. El exponente que hace se cae. ¿Sí? Se cae. Entonces, al caerse, y la sumatoria dice que si una sumatoria de una constante por una función, la constante sale. Y solo quería la sumatoria de la función. En este caso tenemos las dos teorías en conjunto. No hemos hecho magia, simplemente hemos utilizado las diferentes herramientas que nos ofrece el logaritmo. Entonces, para acotarlo en estos dos, ¿qué pasaría si alfa pertenece a los reales, como nos explica en la función, pero le quitamos un factor? En este caso yo decidiré que es 0. ¿Por qué 0? Porque ya hemos visto que cuando alfa es igual a 1, diverge. Entonces no tengo por qué tomar cuando alfa es igual a 1. Así que tengo que para cualquier otro número real que no sea 0, ¿qué pasaría? Ah, y el segundo que tomo, que es alfa igual a 0, vamos a ver qué pasa. En el primer caso, diverge. Ya hemos visto. Divergencia por un número, diverge. O sea, constante por un divergente igual diverge. Es como decir infinito por una constante. Seguirá siendo infinito. Así que no tenemos ninguna respuesta. Pero ¿qué pasaría si alfa fuera 0? Uy, aquí sí. Ahí está la divergente, nos corresponde. ¿Qué pasaría si alfa es igual a 0? Hay una convergencia. Y la cuestión es, ¿a qué converge? Pues como yo les dije, logaritmo de cualquier base de 1 es igual a 0. Es igual a 0. Por lo tanto, converge a 0. Cuando alfa es igual a 0. Pero para no ser irrespetuosos con las matemáticas, yo para poder utilizar alfa igual a 0, tendría que irme con la primera expresión. Para usar alfa para cualquier expresión, cualquier constante tendría que usar la segunda expresión. Por lo tanto, al usar la primera expresión, obtengo que n a la 0, cualquier número de n, sería 1. Y obtendría la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito del logaritmo en base 2 de 1 sobre n. Y eso es igual a 0. Entonces sería 0 entre 2 más 0 entre 3 más 0 entre 4 más 0 entre 5. Y así, sería igual a 0. Entonces, la respuesta es que converge solamente para alfa igual a 0. Número 6. Determina el número de soluciones enteras y positivas de la siguiente inecuación. Aquí, como vemos, cuando hay una ecuación, lo primero que tenemos, o lo primero que nuestro cerebro tiene que analizar, es que en los denominadores no sean ceros. Como vemos en este caso, no hay ninguna restricción. Así que podemos actuar sumando, restando y multiplicando los factores. Bien, nos dice primero soluciones enteras y positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que como tenemos cuadráticos, sería que el valor de x1 y x2 pertenece a los enteros positivos. Nada más, esa es la única condición que nos pone el problema. Con ello tendríamos esta solución parcialmente. Como hemos visto, hemos igualado los denominadores para que la suma sea directa. Multiplicando, restando, obtenemos que al final 10x es menor que 30. No hay otra restricción a la vista, por lo tanto, x es menor a 3. Entonces, la solución para esta ecuación que tenemos, para esta inecuación, disculpen, sería de menos infinito hasta 3. No digo igual a 3, sino hasta 3. O sea, no sería 3, mejor dicho. ¿Sí? De menos infinito hasta 2.99999. O 2.9987 por ahí. Pero no puede ser 3. Entonces,
intersectando con la condición que nos piden, porque nos piden que sean soluciones enteras y positivas, obtenemos que va desde 1 hasta 3. ¿Por qué desde 1? Porque los enteros son desde el menos infinito, u menos 1, 0, 1 hasta el infinito. Entonces, para ser considerado un entero positivo, porque el 0 es neutro, se va a considerar desde 1. Y los enteros negativos se va a considerar desde el menos 1. Entonces, desde 1 para infinito sería de esta forma. 1 mayor o igual a x y menor que 3. Por lo tanto, ¿cuántas soluciones enteras y positivas tiene? Solamente 1 y 2. Tiene 2. Dos soluciones enteras y positivas. Pasando al número 7, tenemos otra inecuación, pero esta inecuación ya tiene funciones como denominadores, así que aquí hay restricciones para hacerlo. Nos piden el conjunto de solución de esta función. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 funciones que se multiplican, dividen y todas ellas nos tienen que dar mayor que 0. ¿Cuál es el conjunto de solución de todos ellos? Como ya les dije desde el primer problema que hemos visto, que el dominio, cuando tú sumas, restas, divides o multiplicas, tienen que ser iguales. Así que vamos con las restricciones respectivas. Para el primero, raíz de x menos 1 es positivo. ¿Y por qué digo que es positivo? ¿Por qué? Porque siempre lo de adentro va a ser mayor o igual que 0. Pero en este caso, como nos pide que sea mayor que 0, lo pondremos así, que x menos 1 es mayor que 0. Entonces, si yo esto lo mando a dividir sería 0 entre raíz de x menos 1, no pasa nada a la ecuación. La ecuación sigue siendo mayor que 0. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo tengo una función que es negativo y lo mando a dividir a 0? Cambiaría su orden. Cambiaría su orden. Entonces ya no sería mayor que 0, sino sería menor que 0. Pero solamente eso ocurre cuando tú modificas a un negativo. Pero en este caso no sucedería porque raíz de x menos 1 es positivo y ya tenemos su restricción, que sería x mayor a 1. Listo, primera función hallada. De x cuadrado menos 4 no podemos saber si es positivo o es negativo. No lo podemos saber. ¿Por qué? Porque x al cuadrado menos 4 puede ser cualquier valor, ¿no? Así que al tener esa duda, mejor simplemente lo dejamos momentáneamente de lado. Parece que la discriminante aparece. ¿Esto qué quiere decir? Para funciones cuadráticas hay que recordar que la discriminante tiene una función bastante especial. Así que cuando la discriminante de una función cuadrática es menor que 0, que en este caso sería b al cuadrado menos 4ac, la función siempre es positiva. La función siempre es positiva y diferente de 0. O sea, nunca nos dará 0. Hay una condición para que sea negativa. Así es. Para que la función sea totalmente positiva, el primer factor, o sea, a, que dice ax cuadrado más bx más c, el primer factor que es a, tiene que ser positivo. Si a es positivo y la discriminante negativa, entonces la función es netamente positivo. ¿Y por qué hago esto? Porque tenemos justamente dos funciones cuadráticas. X al cuadrado más 3x más 9 y x al cuadrado menos 3x más 9. Veamos sus discriminantes, porque ya hemos visto que el primer factor, que es a, es positivo. Así que son positivos, pero aún falta ver la discriminante. Bien, la discriminante del primero nos da menos 27, es negativo. Y la discriminante del segundo, también es negativo. Entonces, estas dos funciones no tienen restricción alguna. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que nunca serán 0. Entonces, como x al cuadrado menos 3x más 9 no puede ser 0, yo puedo enviarlo a multiplicar a 0 y lo desaparezco. No va a haber ningún cambio con la inecuación, ya que es positivo. El segundo, que es x al cuadrado más 3x más 9, podría llevarlo a dividir a 0. Y no hay problema. La inecuación seguiría siendo mayor que 0.
Por lo tanto, no hay restricción respecto a estas dos funciones cuadráticas. Siempre son positivos. Creo que aquí nos falta que x a la cuarta menos 16 será igual a estos dos factores multiplicando. Como ustedes saben, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces, en este caso, a sería x al cuadrado y b 4. Entonces, teniendo esto en cuenta, tienen que ser diferentes de 0. Así es, diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque si en el denominador tenemos 0, se hace indeterminado. Por eso es que hay que tener cuidado cuando multiplicas o divides funciones que tienen una función como denominador. Así que lo restringimos de esta forma. X al cuadrado más 4, ese siempre va a ser positivo. Así que lo podemos olvidar. O sea, mejor dicho, multiplicar por 0. ¿No? Aquí tenemos que x no puede ser menos 2 y 2. Solo con esa condición esta inecuación existe. Y tenemos que la respuesta final sería el dominio de 1 hacia infinito, pero le quitamos 2. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos restricciones. Que x sea mayor a 1 y que x no esté, que no sea menos 2 o 2. Como ya hemos dicho, x al cuadrado más 4 es positivo y puede multiplicarse por 0. Y preguntarán, ¿qué pasó con x al cuadrado menos 4? Pues x al cuadrado menos 4, que está en el superior, se va a ir con el inferior. Pasemos al 8. Determina el dominio de la siguiente función. El logaritmo de raíz de 1 menos x al cuadrado menos 3. Tienen que recordar siempre que el logaritmo de una función, la función tiene que ser mayor que 0. ¿Qué restricciones podemos tomar? En primera instancia, la condición es que tenemos que ver la primera función, que es 1 menos x al cuadrado. Así es, 1 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque está en una raíz. Y hemos dicho, la raíz de una función, esta función tiene que ser mayor o igual que 0. Y la segunda es que raíz de 1 menos x al cuadrado menos 3 es mayor que 0. Ya hemos dicho por qué. Cuando ustedes vean la gráfica de un logaritmo, van a ver que nunca es 0, pero corta a 1 y ese logaritmo es igual a, logaritmo de 1 es igual a 0. Bien, entonces como ya hemos dicho que 1 menos x al cuadrado es positivo, podemos elevar al cuadrado y se mantendrá la desigualdad. Acomodando, restando y sumando nos queda que, acá hay un fallo. 1 menos 9 es menor que x al cuadrado. O sea que menos 8 va a ser mayor que x al cuadrado. Hemos dicho que x al cuadrado siempre es positivo. Entonces, aquí, ¿qué obtenemos? Una contradicción. Entonces, si tenemos una contradicción, significa que para cualquier valor de x, el logaritmo, la función, que es igual al logaritmo de raíz de 1 menos x al cuadrado menos 3, es nulo. No existe número que nos dé una solución a aquello. Al menos no en los reales. Al menos no en los reales. Así que chicos, como ven, las contradicciones nos ayudan en la respuesta. En este caso, dominio de la función hallar es igual a vacío. No 0, vacío. Aquí la número 9, sistema de ecuaciones, dice acá, si este sistema de ecuaciones tiene soluciones no nulas, entonces el valor de A pertenece al intervalo. Vamos con el hipotético caso que tú no te acuerdes cómo solucionar un sistema de ecuaciones. Porque para solucionar un sistema de ecuaciones tienes que recurrir a las matrices y acordarte de la diferente teoría que contiene aquello. En este caso, yo simplemente voy a hacer sumatorias. Pero primero tengo que clarificar quiénes son los que voy a sumar. Entonces, vamos con estas tres. La primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. Bien, vamos a sumar 2 y 3, ¿sí? 2 y 3. ¿Por qué? Porque si lo sumamos, ¿quién se va? Se va Y. Entonces, al irse Y, obtenemos que X y Z es una igualdad.
Entonces obtengo x en función de z. Así hay que llamarlo ahora. X en función de z. Obtenemos esta ecuación. X igual a 1 menos a sobre 5 multiplicado por z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x depende de z. Dependiendo cuánto vale z, obtengo x. Vamos a resolver 1 con lo que hemos hallado. Si resolvemos 1, obtenemos que y también esté en función de z y x. Pero x está en función de z. Así que todo lo pongo en función de z. Donde y es igual a z menos 1 menos a sobre 10z. Y acá hay otro que voy a sumar. En este caso, sumaremos 1 y 3. ¿Por qué 1 y 3? Porque 1 y 3 se puede ir x, si se dan cuenta. ¿Sí? X se puede ir. Con esto último, puedo hallar la relación que tienen y y z, ya que con el primer sumando de 2 y 3 he hallado la relación que tiene x y z. Y resolviendo con 1, obtengo la relación de z con y. Pero habrá otra relación, 1 y 3. Modificamos un poco el primero. El primero lo multiplico por menos 3. Así, cuando yo sume con el tercer ecuación, vamos a obtener que 3x se va, porque menos 3x más 3x es 0. Y por lo tanto, hallamos algo muy curioso. Mire, menos 6y más y es menos 5y más 5z. Como son iguales a 0, el primer término, o sea, y pasa al otro término, sería 5z igual a 5y. Quinta, y nos queda que y es igual a z. Entonces, si y es igual a z, ¿por qué en el resolviendo 1 me sale que y es igual a z menos 1 sobre a sobre 10? Apuntando todos los valores que obtengo, voy a suponer que z es un valor de t, donde t es cualquier valor que tú le quieras dar. Si quieres darle 0, dale 0. Si quieres darle 5, dale 5. Pero la cuestión es que le doy un valor t. Y con ello obtengo x y y. Y aquí entra aquí entra el segundo condición que te dicen. Tiene soluciones no nulas. ¿Esto qué quiere decir? Que t no puede ser 0. Porque si t es 0, x, y y z serían 0. Entonces, son soluciones nulas. No puede ser. Por lo tanto, t es un valor diferente de 0. Listo. Pero la condición es que y es igual a z. Por lo tanto, cuando igualo z con y, me sale que 1 menos a es igual a 0. Con esa condición, z y y son iguales para la ecuación problema. Entonces, a sería igual a 1. ¿En qué intervalo pertenece a? De 0 a 2 abierto. Así podemos también resolver. Ese es en el caso que tú no recuerdes, ¿sí?, cómo resolver un sistema de ecuaciones, ya que como yo sé y ustedes también lo saben, ese tema se ve casi a los finales, a los días finales de la preparación para el examen de admisión. Vámonos con el 10. Determina el máximo valor de la función objetivo, sujeta a las restricciones. Bien, sería acá 2y menor que x más 2, y menos x mayor igual que menos 1, x va de 0 a 4, ¿no? Y y es mayor igual que 0. Bien. Como es muy complicado, ¿no?, entender las inecuaciones, yo voy a igualar todas las funciones. O sea, 2y es igual a x más 2, y menos x igual a menos 1 y y igual a 0. A x sí lo pongo de 0 a 4 porque eso lo vemos siempre en dominios. Así que grafiquemos x y y. Listo. La primera nos dice que 2y igual a x más 2. Tienen que anotarlo ahí. Por lo tanto, sería y igual a x medios más 1. Cuando x es 0, el primer corte es en el 1 de la función y igual a x medios más 1. Esa sería la primera, ¿sí? Cuando x toma 0, y es igual a 1.
La segunda sería y igual a x menos 1. Entonces, cuando y toma 0, x igual a 1 de la función y igual a x menos 1. Vale, se intersectan en un valor. No sé esta intersección cuánto vale por ahora. 0, x, 4. Bien, la siguiente sería que va hasta el número 4. O sea, de 0 a 4. Esa línea lo ponemos como referencia. Y parece que corta a esa función x menos 1 y x al cuadrado más 1. X medio más 1. Pero antes de adelantarnos vamos con la última restricción. X igual a 0 sería este de aquí. X igual a 0. ¿Por qué digo eso? Porque allí ponle 1, 2, 3, 4, 5. Será toda la línea X. Cuando yo reemplazo X en las primeras funciones, obtenemos que los 2 nos dan 3. 4 menos 1, 3. 4 medios, 2 más 1, 3. Perfecto. Ahora, nos piden, ahora sí, vamos con las inecuaciones. La primera nos dice que es x más 2 es mayor que y, que 2y. Eso significa que todo lo que está arriba de lo azul cumple la condición de la primera función. El segundo. Y igual a x menos 1. Y menos x es mayor igual que menos 1. Dibujamos el azul y nos dice que todo lo que está debajo del azul hace que exista la función y menos x. X0 a 4, bueno, sería a partir de aquí hasta 4. Y y mayor que 0. Sería este azul hacia arriba. La intersección de esos 4 valores nos da la región R. ¿Y cuál es la región R? La que está incluido en las líneas azules. Así es, las líneas azules envuelven R. Bien, por lo tanto tenemos que los puntos 0, 1, 1, 0 y 4 y 3 son los puntos donde está el máximo valor. En sí les explico, donde están todos los puntos que están en la línea azul, ¿sí? En la línea azul son aquellos que le dan el máximo valor a la función objetivo. En este caso yo me voy por el mayor, por el punto mayor, o sea, por el x máximo. Entonces, ¿quiénes son los x y y máximos de la función? Sería 3 y 4. El punto 4.3 es el de máximo valor. Por lo tanto, al ponerlo en la ecuación objetivo, nos va a dar 17. 17. Como ven, chicos, jóvenes, estudiantes y personas que ingresaron a la universidad, pero quieren recordar diferentes teorías del álgebra, el examen de admisión de la uni premia el ingenio. También premia la velocidad, el análisis. Las diferentes formas que hemos visto significa cómo utilizas tú la teoría que te enseñamos. Es lo que quiere el examen de admisión. Cuán preparado estás en teoría para resolver los diferentes problemas que se te van a presentar. Así que, chicos, recuerden que no dejen de aprender. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.